No, proyecto. evidentemente, y parte de lo que quizás sería una novedad en el marco de la elaboración de anteproyectos y de iniciativas legislativas es que para este proyecto en particular se logró el concierto de un sinnúmero de voluntades y de representantes de distintos sectores, desde el inmobiliario turístico hasta los promotores de viviendas, para identificar primero cuáles eran todas las problemáticas, también como representantes de personas que de alguna manera también se han visto envueltas. Creo que todos en algún momento hemos alquilado o dado en alquiler, y lo ideal es poder hacer, sentar las bases, como decía ahorita, de un marco jurídico bastante equilibrado. Entonces, en ese concierto de voluntades, se quisieron lograr varias cosas. Primero, acortar el tiempo en que una persona, en caso de incumplimiento contractual, sin que se le vulnere ningún tipo de derecho, puede ejercer el proceso de desalojo, que ahora mismo a veces resulta interminable, inclusive para casos donde la persona ha incumplido sus obligaciones principales, como el pago o la protección de ese bien inmueble que le ha sido dado en vivienda o como local comercial. Y la verdad es que todas esas distorsiones han creado un enmarañamiento que ha impedido que inclusive se sienten condiciones un poquito más favorables para esa relación contractual y comercial. ¿Por qué? Porque en la medida en que el propietario tenga menos seguridad jurídica, más va a tener la necesidad de garantizar incrementos por la vía contractual. Ahora mismo hay unas fluctuaciones muy marcadas en cuanto a los costos de la vida, la misma inflación, que de alguna manera impacta el bolsillo de todos, y en la medida en que podamos resguardar un poquito esa voluntad de las partes, que en el proyecto de ley completo se ve plasmada, si bien se establecen determinadas obligaciones y derechos para cada una de las partes, tanto para los inquilinos como para los propietarios, lo que sí queremos es garantizar que el contrato sea la ley entre las partes. Obviamente hay disposiciones que exceden esa esfera contractual por su misma naturaleza, como determinados derechos y obligaciones que son básicas para el mismo contrato, pero de alguna manera lograr cortar ese procedimiento judicial tan largo y engorroso, que es lo que impide que mucha gente que inclusive en la actualidad tiene inmuebles que serían pasibles de ser dados en alquiler, la gente se aboque a justamente darlos en arrendamiento por todas esas problemáticas y por evitar procesos judiciales en el futuro. Parte de lo que hemos plasmado en el proyecto, con el concierto, como decía, de determinados sectores y representantes de distintas organizaciones empresariales. Estamos hablando de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, de la Asociación de Empresas Inmobiliarias, de ACOPROVI, de la misma Organización Nacional de Empresas Comerciales, la ONEC, entre otros actores que se han ido involucrando y han hecho sus aportes a lo que sería la redacción de este anteproyecto. Entonces, en la parte judicial y administrativa hemos dividido el proceso en dos. Hay determinados asuntos que pueden ser llevados a una fase administrativa que se realizaría ante la unidad de arrendamientos del Banco Agrícola, que va a tener bajo su cargo el registro de los contratos de arrendamiento bajo el pago de una tasa o impuesto, como lo quieran ver, eliminando el esquema anterior de los depósitos, porque no siempre hay depósitos. Un padre puede alquilarle a un hijo sin la necesidad de exigirle el depósito, que no es más que una garantía para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Entonces, de alguna manera, la legislación vigente, de alguna manera, presumía que los depósitos siempre se hacían. Es parte de los problemas que tiene la legislación actual del Banco Agrícola, donde asume que hay depósitos por la cantidad de años en que esté vigente el contrato, y no necesariamente eso responde realmente a lo que sería la realidad y el contrato vigente entre las partes. Entonces, el registro de los arrendamientos primero va a servir para dar fe
a que se celebró un contrato, inclusive aquellos contratos que son verbales, que no tienen ningún tipo de asiento por escrito, sino levantar una especie de acta, que se haga en un determinado plazo en específico, y no se va a limitar el acceso a la justicia, como ahora mismo lo estamos padeciendo, que para tú ejercer una acción bajo la legislación vigente, tú tienes que haber hecho el depósito en el Banco Agrícola. Ahora, ese registro en el Banco Agrícola da acceso a una serie de beneficios, tanto para el inquilino como para el propietario, que incentivan realmente que la gente y quienes realicen un contrato de alquiler vayan y registren ese contrato. A propósito de registro, Viviana, me voy a ver precisado a interrumpirte para ver si nosotros registramos una pequeña pausa y continuamos en un próximo segmento, y le invitamos a nuestros queridos amigos a continuar con la atención de este interesante tema, el contrato de alquiler en la República Dominicana. ¿Hacia dónde vamos? Bien, queridos amigos, continuamos en Debate Jurídico, que es el órgano televisivo de la Academia Dominicana del Derecho, donde cada semana tratamos de conversar con un invitado especial para la comprensión de toda la ciudadanía, no solo de los abogados, porque eso estamos tratando, Viviana, de ver si nosotros logramos traducir. Que tú sabes cuándo nació la profesión de los abogados. Es un episodio bíblico. El día del acontecimiento de la diversidad de lenguas en la Torre de Babel, eran abogados, se estaban graduando ese día. Entonces, a veces los abogados manejamos los temas y somos un poco complejos, y estamos tratando de que el programa sea también un poco educativo, y me gusta la forma en que lo vienes haciendo, porque los amigos están comprendiendo, porque estamos haciendo el enfoque. La ley surge siempre de una necesidad, hay de una realidad que pare una ley, y esa realidad que pare esa ley tiene que ver muchísimas veces, es multicausal. Nosotros tenemos un problema social, tenemos un problema de infraestructura, tenemos un problema de mercado en torno a un tema vital, que es el tema vivienda. Y en el segmento anterior tú venías explicándonos, y quisiéramos que concluyera, sobre cuáles son los procedimientos que se están proponiendo para este nuevo proyecto de ley, y nos hablabas del registro en el Banco Agrícola. O sea, según lo que venías exponiendo, estamos hablando de que en la propuesta prevalece una jurisdicción mixta, con una parte administrativa y una parte judicial. Para retomar el tema, no son paralelas. Realmente hay la posibilidad, cuando se registra el contrato en el Banco Agrícola, de acceder, porque parte de lo que se logra con el registro... Esa es la parte del registro. Parte del registro y de un procedimiento nuevo que se crea, que es el procedimiento administrativo de desalojo, bajo dos condiciones muy particulares. Primero, en caso de la llegada del término y que el inquilino quiera violentar el acuerdo contractual realizado con ese propietario, porque parte de lo que le da esa fe o esa fecha cierta es justamente este registro, que va a tener un plazo limitado para hacer el registro en el Banco Agrícola. O sea, después que se pasen 2 años, el contrato no va a poder ser registrado en el Banco Agrícola, porque justamente se quiere que se haga en su fase inicial, para que cualquier inconveniente que surja entre las partes, porque parte de lo que se quiere lograr es la creación de una unidad de mediación para determinados problemas,
en caso de que en el marco del Banco Agrícola. En el marco del Banco Agrícola. Como un mecanismo alternativo. Y eso no desnaturalizaría un poco el papel, porque, oye, la necesidad de meter el Banco Agrícola viene de la necesidad de capitalizar el banco. Entonces se coge el mercado inmobiliario en el segmento de alquiler. Bueno, vamos, si ya que se estila un depósito, que se deposite aquí. Ahora vamos a tener una burocracia en el Banco Agrícola, eso no sería contraproducente. No, todo lo contrario, parte porque de lo que yo entiendo el papel que ustedes están haciendo, porque ustedes están luchando con una realidad. La realidad es que el Banco Agrícola es un actor que tiene un beneficio X de un depósito obligatorio, lo cual también violenta muchísimos principios de mercado y de todo, pero y ya esa realidad, siendo el Banco Agrícola una institución oficial, pues plantea la necesidad de una concertación. Pero ¿hasta qué punto puede ser positivo? Si realmente, si queremos agilizar, entonces comenzar a crear, porque tú verás esa burocracia creando jurisprudencia. Bajo esas dos condiciones es el único mecanismo, o sea, que se puede acceder es el registro al Banco Agrícola. Ahora, es el registro, y en caso de que por alguna necesidad el inquilino, parte de los avances que hemos tenido en los últimos quizás 2 años, es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en la que establece el respeto de la llegada del término, porque vemos en muchísimas ocasiones se da el caso de que no se respeta la llegada del término y el inquilino desea quedarse en esa propiedad, inclusive a veces sin pagarla, de manera indefinida. Parte de lo que se quiere lograr y que va a estar en proceso de discusión con el mismo banco es crear ciertas funcionalidades, porque si no es ahí, si no sería en el banco, ¿dónde sería? Tendríamos que crear una entidad totalmente aparte que no estaría recibiendo recursos y es ver de qué manera ya teniendo que destinar determinados recursos de ese sector. Hasta la fecha cierta me parece bien, o sea, pero el Banco Agrícola jugaría algún papel en términos del desalojo, por ejemplo. De auxilio de la fuerza pública. Bueno, o sea, lo que entonces, vamos, pero desmantelamos pero siempre queda abierto el procedimiento judicial ante el juzgado de paz, en este caso, en una primera instancia y en una segunda instancia ante el juzgado de primera instancia. Donde yo quiero llegar, lo que estamos trasladando, la Comisión Nacional de... Que no está prácticamente... para el Banco Agrícola. Básicamente se estaría integrando ahí. Y esa ley quedaría totalmente derogada. Parte de lo que hace el anteproyecto de ley es derogar todas las legislaciones que están dispersas para que este constituya el marco único para el marco jurídico para los establecimientos comerciales, la vivienda y los establecimientos turísticos que superen 4 meses de ocupación. Hasta ahí me parece